Seguramente que a muchos nos suena la frase: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Quizás nos suene menos su autor, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, que fue un poeta y filósofo español del siglo pasado. Y puede ser que tampoco sea muy conocido el hecho de que esta frase es la que da la bienvenida a las visitas en el bloque 4 de Auschwitz, un antiguo campo de concentración. Evidentemente, no es casualidad que este cartel con esta frase esté delante de ese cuarto bloque. Es un pensamiento que nos transmite que la historia es repetible y que de alguna manera está en nosotros que se repita o no. La historia no solo está formada de acontecimientos o de fechas, sino también, evidentemente, por seres humanos que han ido dando forma a esos diferentes momentos históricos. Por tanto, tiene sentido pensar que haya caracteres, actitudes, formas de hacer las cosas que también se repiten a lo largo de la historia. De alguna manera como arquetipo. Un arquetipo es un modelo, un patrón del cual pues se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Thomas Mann, escritor alemán del siglo pasado, reflexiona sobre esta idea de la siguiente manera: la historia es lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en el tiempo, pero también es el registro estratificado sobre el que ponemos nuestros pies, el suelo bajo nosotros. Y cuanto más profundizamos en las capas que hay debajo y más allá, en nuestro momento de menor presión, podemos hablar de ellas en primera persona y como si fueran parte de nuestra experiencia de carne y hueso. ¿Captas la idea de lo que quiere transmitir Thomas Mann? Y esta idea nos lleva a pensar que hay caracteres, personalidades, formas de hacer las cosas que se dieron en un momento de la historia y vuelven de alguna manera a resurgir en el presente. De alguna forma, el pasado se hace presente, que es el título de la exposición bíblica en esta tarde. Podemos leer la historia y por momentos encontrarnos presentes o identificarnos con algunos personajes e incluso con algunas situaciones. Y de la misma manera podemos también ver, lo decimos entre comillas, ver resurgir algunos personajes de la historia en el presente, con otros nombres y siendo otras personas. Me puedes preguntar, oye, ¿por qué comenzamos en esta tarde con esta reflexión? Precisamente porque Judas, en estos versículos del 5 al 10, usa este mismo principio para avisarnos de lo que nos puede pasar, porque ya es algo que ha ocurrido antes. Y es importante verlo de esta forma para pillarle el sentido a estos versículos y a la carta y a todo lo que nos viene por delante también. Judas quiere que veamos que no es algo que él se está inventando, es algo que viene de Dios y está demostrado por la historia de lo que ha ocurrido anteriormente. ¿Recuerdas de la sesión anterior la frase que quedó sin explorar a fondo en el versículo 4? Que decía: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Y es con esta frase que Judas está explicando algo similar a lo que hemos estado reflexionando en la introducción. Como hace mucho tiempo, Judas está haciendo uso de la historia. Cuando hace referencia a esa cuestión de que, oye, hace mucho tiempo, Judas está haciendo uso de la historia. Está diciendo que hay una conexión entre el peligro actual al que se enfrenta la Iglesia
y un acontecimiento pasado y a situaciones pasadas. Vincula la espantosa presencia, como él dice, de algunas personas en la iglesia con alguna predicción que preveía su caída final. La parte que de alguna manera nos desconcierta es esta. ¿A qué registro se refiere Judas cuando habla de la condena de hace mucho tiempo? ¿Fue una antigua palabra profética en las Escrituras o quizás alguna tradición oral perdida? Al principio parece difícil de saber. Según David Helm, un comentarista norteamericano de este siglo, lo que sí sabemos, sin embargo, es que Judas sigue su afirmación de condena con los versículos 5 al 10. Y curiosamente, como vamos a ver, en ellos no solo encontramos la respuesta a nuestra pregunta, sino que nos encontramos cómo la historia se repite en sus diferentes maneras. Fíjate, como en los versículos 5 al 7, Judas continúa con su convicción de una condena firme para algunas personas, describiendo 3 acontecimientos del Antiguo Testamento. En el versículo 5 nos recuerda que los judíos incrédulos fueron destruidos a causa de la incredulidad. En el versículo 6 relata que los ángeles caídos fueron juzgados por su rebeldía. Y en el versículo 7, Judas nos dice que el castigo que cayó sobre Sodoma y Gomorra fue por su inmoralidad. Estos 3 acontecimientos no solo apoyan la afirmación de que Dios juzga a ciertas personas, sino que Judas traslada la condena de los 3 sucesos a la actualidad, al relacionarlo con esas algunas personas en el versículo 4. En el versículo 8 dice, de la misma manera, estos individuos. Y en el versículo 10 conecta los 3 eventos de la siguiente manera, porque esa gente que de esta manera provocan su propia destrucción. Por tanto, estamos viendo que Judas viaja a lo largo de la historia o a través de la historia para traer algunos acontecimientos históricos al presente y para aplicarlos en primera persona. Y todo ello bajo la autoridad de Dios. Y una vez que hacemos esta conexión, estamos de alguna manera dentro de la mente de Judas. Judas nos está diciendo, oye, amado hermano, amada hermana, ten cuidado. Tienes maestros religiosos internos que se dirigen hacia el juicio. ¿Quieres pruebas? Te voy a dar eventos y ejemplos de hace mucho tiempo para que entiendas que lo que ocurrió una vez puede volver a pasar. Esto es lo que quiere Judas que entendamos, que comprendamos. Judas nos muestra hacia dónde se dirigen los falsos maestros, cómo equiparnos para poder detectarlos y, aún más importante, asegurarnos de no convertirnos en uno de ellos. Y para ello debemos de tener en cuenta los 3 cuadros que Judas nos presenta. El primer cuadro habla de la apostasía. Y en el versículo 5 hace referencia a cómo Dios les quiere recordar algo que sabían, a cómo Dios actúa. Dice, aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que, con el propósito de hacerles ver que el juicio de Dios vendrá, incluso sobre aquellos que una vez vivieron dentro de los límites de su pueblo como receptores de la gracia. Su pecado, podemos preguntarnos. El texto dice que fueron destruidos
porque no creyeron, como podemos leer en la Reina Valera del 60 o en la Biblia de las Américas. En este contexto encontramos una generación que rechazó a Dios. Dios los salvó, Dios les habló, se estableció en medio de ellos, los cuidó, los mimó, pero no creyeron en la palabra de Dios. Fueron infieles una y otra vez. No confiaron en Dios para, por ejemplo, las provisiones diarias, no se relacionaban con Él, ni confiaban en Él, ni aceptaban la autoridad de sus líderes tampoco. Y el ejemplo que Judas puede tener en mente aquí, fue uno de ellos, pero hubo muchos. Pero puede ser que Judas tuviera en mente su decisión de no entrar en la tierra prometida y las consecuencias que eso tuvo, como relata Números 14, del 32 al 35. Lo realmente aterrador de este cuadro de la apostasía está en lo que nos transmite. Lo que ocurrió entonces puede ocurrir también hoy a nosotros. Nadie es inmune, ni tú y evidentemente yo tampoco. Así que nos recuerda la importancia de la creencia, de creer, de la fe, de nuestra necesidad y de creer y de confiar cada día en nuestro Dios. Le necesitamos cada día y cada día necesitamos creer en Él. En segundo lugar, nos transmite un cuadro con una imagen de autosuficiencia. En el versículo 6 va a otro contexto para hablarnos precisamente de la autosuficiencia. Y nos deja ver que el juicio de Dios al final caerá no solo sobre algunos de entre la congregación de la tierra, sino sobre aquellos que una vez fueron parte de la hueste del cielo. No solamente sobre los seres humanos, sino también sobre los ángeles. Leemos en el versículo 6, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Estos versículos nos transmiten que algunos de los ángeles no respetaron los límites puestos por Dios. Rechazaron la autoridad de Dios y abrazaron la independencia de Dios, el vivir de otra manera diferente a lo que Dios quería. El incidente del Antiguo Testamento que Judas puede tener en mente puede ser el de Génesis 6, donde leemos que los hijos de Dios, que es el término bíblico para los ángeles, transgredieron su propio dominio y se instalaron entre ciertos hombres con el propósito de complacer su insaciable apetito de lujuria con las mujeres que allí estaban. El mensaje de Judas para nosotros es claro. Siempre que nos encontremos, sucumbiendo bajo las tentaciones de vivir de forma autosuficiente, como nos da la gana, como nos apetece, de hacer lo que nos plazca, de rechazar la autoridad, de eliminar cualquier noción de lugar o posición adecuada, estamos librando una guerra contra el cielo y corremos el peligro de convertirnos en sujetos de juicio. Y esto quiere Judas que lo entendamos bien. El tercer cuadro habla de un cuadro de inmoralidad. El versículo 7 nos muestra este concepto, o este cuadro, o esta ilustración. Leemos y dice: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios.
Este cuadro está tomado de Génesis 18 y 19 y recuerda la noche en que Lot, el sobrino de Abraham, acogió a los ángeles que habían sido enviados por Dios para destruir esas ciudades. Más tarde, esa noche, los hombres del lugar se congregaron a la puerta de Lot y con el deseo de tomar a esos visitantes para ellos mismos, de acercarse a ellos, de acostarse con ellos. Y podemos entender perfectamente que Sodoma y Gomorra era un lugar de autoindulgencia, de apetitos sin límite, de gente que nunca está saciada, siempre hambrienta y con ganas de más. La pregunta para nosotros es que si nos sentimos atraídos por este tipo de cosas, que si Dios no es suficiente para nosotros, que si la vida que Dios nos da no es suficiente, sino que queremos más, más y más, si nos dejamos llevar por todos los apetitos que nos puedan surgir, sexuales o de cualquier tipo. Y si es así, pues nos dirigimos a un final que Judas describe en el versículo 7 como fuego eterno. Y con estos 3 cuadros en la cabeza, Judas aplica lo que quiere explicar y lo hace con los versículos 8 y 9. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueño, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Y esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. La Asunción de Moisés es un libro apócrifo que fue escrito originalmente en hebreo o en arameo entre el 3 a.C. y el 30 después de Cristo. De origen palestino, de contexto farisaico y que pretende narrar la historia del mundo en forma de profecía desde Moisés hasta el tiempo del autor. Y basándose en esta obra de literatura apócrifa, la Asunción de Moisés, Judas insiste en su argumento. Entre el versículo 8 y 9, Judas contrasta a estos individuos con el arcángel Miguel. Miguel era diferente a ellos en todos los aspectos. No fue arrogante, ni se salió tampoco del sitio que le correspondía. Sabía dónde estaba él y dónde estaba Dios. Las cosas que le correspondían a él y aquello que le correspondía a Dios. Ahora bien, no debemos pensar en esta confrontación angélica sobre el cuerpo de Moisés como algo meramente fantasioso o más allá del ámbito de la posibilidad real. Sabemos que desde siempre ha existido esa batalla por los cuerpos y dónde enterrarlos. Por ejemplo, el testimonio público que tenemos en el cementerio del puerto, donde los evangélicos eran enterrados en un lugar diferente, distinto, y no solamente en el cementerio del puerto de nuestra ciudad de Las Palmas, sino en muchos otros también. ¿Por qué? Porque eran herejes. Por tanto, si Judas eligió este ejemplo por ser un hecho a partir del cual nos puede dar un ejemplo, un modelo, puede ser a lo mejor que sea meramente ilustrativo, pero no se puede perder precisamente la intención que tenía Judas de darnos un ejemplo a seguir. Nos está diciendo, mira, la importancia de ser como Miguel, de seguir su ejemplo para mantenernos rectos, confiados, obedientes a Dios,
para mantenernos alejados de la apostasía, de seguir luchando por la fe, de vivir bajo la autoridad de Dios, de guardarnos de toda inmoralidad. Nos está diciendo, oye, sigue ese camino. Y al hacerlo, no solamente te estarás equipando para detectar a aquellos que no siguen a Dios, sino que te vas a asegurarte de no convertirte tú mismo en uno de ellos. Y Judas utiliza esta reflexión, estos 3 cuadros, para transmitirnos esta idea. Oye, no pienses que no te pueda pasar. Ha pasado anteriormente y puede volver a ocurrir. Por tanto, ten en cuenta un modelo como el que estoy ofreciendo en estos versículos. Amén. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias, Señor, por permitir que podamos conocer la historia, por permitir también que Judas nos transmitiera de forma pedagógica estos 3 cuadros, Señor. Y te agradecemos de todo lo que podemos aprender de él y aprender del pasado. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Guárdanos, Señor, pues de la apostasía, de la autoconfianza, Padre, de la vanidad, del engreimiento, de pensar que a nosotros no nos puede pasar. Guárdanos de la inmoralidad, Señor, y ayúdanos cada día a confiar, a descansar, a creer en ti, Señor, a saber que te necesitamos y que sin ti no somos nada. Padre, gracias por esta carta de Judas que nos llega hoy a nosotros como iglesia también. En tu nombre, amén.